Ok, queridos estudiantes, vamos a explicar un poco más acerca del programa Excel. Excel es un programa bastante útil porque nos permite organizar la información en filas, en columnas, además realizar cálculos matemáticos con los datos contenidos en las celdas y también elaborar gráficos estadísticos. Es un programa básico en cualquier empresa, en cualquier entidad donde se maneje información, y para nosotros, para cualquier persona, es bastante necesario aprender a utilizarlo. Así que pongámosle mucha atención. Acá vamos a explicar, hacer una introducción básica sobre este programa. Como vemos, todo archivo de Excel se llama un libro. Libro 1 es el nombre genérico que trae el archivo, o libro 2 según en la secuencia que se lleve, pero como libro entonces está constituido por hojas. Acá tenemos las diferentes hojas. Podemos cambiarle su nombre. Cada hoja puede almacenar gran cantidad de información distribuida en filas, las horizontales, filas, y columnas, las verticales. Y donde hay una intersección entre la fila y la columna, la llamamos una celda, que es básicamente donde se introducen los datos. Una celda se identifica por la letra que distingue la columna y el número que identifica la fila. Por ejemplo, si nos ubicamos acá, esta celda la identificamos como J3 por la columna J y la fila 3. Acá en este recuadro aparece la referencia de la celda activa. Si nos ubicamos acá, entonces ya tenemos L7, columna L, fila 7. También podemos identificar los rangos, que son varias celdas seleccionadas. Entonces los rangos se nombra la primera y la última celda, acá separadas por 2 puntos. Entonces este rango sería desde J3 hasta L3. Y si lo vamos a escribir, escribimos J3, 2 puntos, L3. Y lo leemos desde J3 hasta L3. Ese es un rango en Excel. Cualquier conjunto de celdas adyacentes lo denominamos un rango. Al hacer este ejercicio van a surgir varias preguntas, entonces nos adelantamos a esas preguntas. Por ejemplo, ¿cómo puedo colocar los bordes a las celdas? Fijémonos que Excel no coloca los bordes, los debemos colocar. Entonces, para establecer estos bordes, seleccionamos el rango de celdas a la cual le vamos a colocar bordes y vamos acá al botón que dice borde y abrimos acá en la flecha. Podemos seleccionar en este caso todos los bordes, porque también puedo seleccionar solamente el borde externo o el borde inferior, pero acá le decimos todos los bordes. Ya tenemos nuestros bordes. También preguntaríamos cómo quitamos las divisiones de celda para centrar, por ejemplo, un título. Entonces a esto lo llamamos combinar celda. Lo realizamos de la siguiente forma. Seleccionamos las celdas que vamos a combinar y luego venimos al botón que dice combinar y centrar. Entonces nos quita las divisiones y también nos permite centrar el título en ese rango de celdas. Pregunta: ¿cómo debo proceder para que lo que escribo en una celda no se pase a la siguiente y lo ajuste solamente en una celda, inclusive realizando varias líneas para ajustar ese texto? Varias líneas de texto dentro de la misma celda. Si nosotros escribimos algo en una celda, pues generalmente trata de pasarse a las siguientes, ¿no? Cualquier cosa que escribimos se pasa a las siguientes celdas. Para que haga
como esto de dejar varias líneas en la misma celda y no pasarse a la siguiente. Entonces nos ubicamos en la primera celda donde está el texto o los datos que estamos introduciendo, y esos aparecen acá también en la barra de fórmulas, y le decimos ajustar texto. Ajustar texto es que lo deje en una sola celda. Ya lo ajustó, solo que la celda está un poquito angosta, está un poquito más pequeña, entonces ubicándonos en la división entre las filas, podemos ampliar esa fila. Si la queremos ampliar un poco más, aquí en la división que tenemos entre las filas o entre la columna, entonces arrastramos de ahí para ampliar ya sea el alto o el ancho de la fila o de la columna. También puedo ajustar texto haciendo clic derecho sobre la celda, diciéndole formato de celdas. Aquí en formato de celdas encontramos varias opciones que nos permite dar mejor presentación a las celdas o de acuerdo con lo que necesitemos. Acá tenemos esas opciones. Por ejemplo, si necesitamos ajuste de texto como estábamos haciendo, le vamos aquí a alineación y le activamos ajustar texto, aceptar. Entonces tenemos el mismo resultado de este botón. Este botón ajusta, quita o coloca el ajuste de texto. Casi todos activan o desactivan. Otra pregunta sería cómo damos el separador de miles de los números, porque nosotros en Excel colocamos los números sin ningún símbolo ni punto, a no ser que sea la coma decimal o el punto decimal, eso sí los introducimos. De lo contrario, solamente digitamos el número y hacemos que el programa le dé el formato correspondiente. Entonces acá tenemos un icono de estos 3 ceros que dice estilo millares. Nos permite hacer la separación de miles de un número. Ya acá hizo el separador de miles. Acá tenemos los botones para disminuir decimales o aumentar decimales, según lo que necesitemos. Estos formatos los podemos colocar inclusive antes de escribir los números. Acá, por ejemplo, voy a seleccionar estas celdas y le doy el formato acá millares. Cuando coloque una cifra, entonces él ya realiza su correspondiente separación. O si queremos, por ejemplo, que coloque el símbolo de moneda, el formato de moneda, entonces también podemos indicarlo antes, y cuando ya escribamos el número, nos dará con ese formato que hemos indicado. Puede ser con el botón o puede ser acá con clic derecho, formato de celdas. Acá en la opción número, acá volvemos a elegir número. Le decimos, por ejemplo, usar separador de miles. Aquí tiene ese formato. Entonces no olvidemos que aquí tenemos muchas opciones para dar formato a las celdas. Haciendo clic derecho, formato de celdas. Muchas de las opciones ya las conocemos usando otros programas de Word, o sea, los programas de Office. Este es similar, solo que tiene algunas opciones que ya son propias del programa Excel. Acá tenemos todos los de formato, la alineación horizontal o alineación vertical. Lo podemos realizar acá. Por ejemplo, queremos alinear verticalmente, centrar, entonces podemos indicar acá. Podemos alinear hacia la derecha, la izquierda, pero los números siempre se alinean por la derecha, para que queden unidades debajo de unidades, decenas debajo de decenas. Okay. Dijimos que uno de los aspectos más importantes de Excel es poder hacer cálculos con los valores numéricos que tenemos en la hoja. Vamos a observar estos títulos que hemos colocado para que hagamos operaciones básicas con los 3 números que hemos mencionado
número A, el primero, el de la columna A, número B, acá el de la segunda columna B, y el número que llamamos C sería el que corresponde a la columna C, el tercer número. Entonces acá el título nos dice que sume A más B. Quiere decir que sume en la columna A más el que está en la columna B. Como estamos en la fila 7, entonces la fórmula correspondiente incluiría la fila 7. Entonces diríamos A7 más E7. Y el programa inmediatamente realiza el cálculo. O sea, ¿qué tenemos en A7? Tenemos el número 50. En E7 tenemos en B7, a ver, vamos a hacer la fórmula. Igual A7 más B7. Cuando ya damos Enter, él realiza el cálculo inmediatamente, siendo una gran ayuda porque hace automáticamente estas operaciones. Tenemos ahora resta de A menos C. O sea, lo que esté en A7 le debemos restar lo que esté en C7. Es decir, que acá tenemos el número 50 y acá tenemos el 10. Colocamos la fórmula. Cuando presionamos Enter, pues él ya realiza el cálculo. Y tendríamos 50 y en C7 tenemos 10, 50 menos 10, 40, ya tenemos una multiplicación ahora, entonces C sería B por C, es decir, el segundo que está en la columna B por el que está en la columna C en la fila 7, es decir, B7 por C7. El por lo indicamos con el asterisco. Y ya tenemos ahí la fórmula, presionamos Enter y nos da el resultado. Si tenemos en B tenemos 2, en C 7, 10, 2 por 10, 20. Inmediatamente nos ha dado el resultado. Luego tenemos la división indicada A sobre B, el número que llamamos A, que es la fila A, dividido entre el que está en la columna B. A7, como estamos por la fila 7, A7 sobre B7. La división se indica con el slash, con la barrita inclinada. A7 sobre B7, presionamos Enter y nos da 25. O sea, acá 50 dividido en B, 50 que está en A7 y en lo que está en B7, que es 2. Entonces nos da el 25. Ahora nos pide que sumemos los tres números que están en A, B y C, en las columnas A, B, C. Entonces para eso utilizaremos otra forma llamada función. Acá escribimos igual suma, abre paréntesis y le dice el primero y el último, la primera y la última celda donde está el rango que tenemos que sumar. O sea, A7, C7 y lo leemos sume desde A7 hasta C7. Y al presionar Enter pues ya nos realiza esa operación. Tendríamos 50 más 2 más 10, 62. Exactamente, nos dio 62. Si cambiamos cualquiera de los valores, supongamos que cambiamos acá 50, ya no tenemos 50, si nos colocamos 30, y vamos a observar que todos los valores han cambiado, pero se han ajustado según la fórmula que hemos colocado, ¿sí? Y acá nos da 32, acá ya nos da 30 menos 10, 20. Todos los valores han cambiado porque se han ajustado a ese cambio que hemos hecho en los valores. Y así podemos
comprobar con diferentes valores. Desde que la fórmula esté funcionando, pues se va a recalcular correctamente según el cambio que se haya hecho. Entonces, resumiendo, cuando vamos a colocar una fórmula, que lo primero que hacemos, ubicar el cursor allá en la celda donde vamos a colocar la fórmula. Segundo, no olvidar que empieza con el signo igual. Tercero, y ver qué celdas van a estar involucradas en la fórmula y qué operadores matemáticos vamos a utilizar. Vamos a hacer la de acá. Vamos por la fila 8, sumar A más B. Entonces, colocamos el signo igual en esta. No, en esta igual. Y podemos también con el cursor indicarle cuáles son las celdas que van a intervenir en la fórmula. Entonces, A8, y digitamos el más, y luego indicamos B8, así con el cursor, y presionamos Enter. Y listo, ya nos dio el resultado. Así podemos seguir colocando manualmente las fórmulas, aunque realmente una vez que ya están realizada por lo menos una de las fórmulas que ya está funcionando correctamente, podemos copiarla en el resto de la columna. Pero en este ejercicio realicemos manualmente cada fórmula para que practiquemos y realmente nos demos cuenta cómo las podemos programar. Bueno, queridos estudiantes, esperemos que aprendamos a manejar este interesante programa.